Hoy vamos a meditar un poquito en cómo podemos alimentar nuestra salud y sobre todo es más allá de una salud física, sino ver que Dios nos está invitando a tener una salud integral, porque nuestra espiritualidad depende de cómo nos estemos alimentando. Y alimentación, a mí siempre me gusta darlo en tres esferas. Y es bien importante cuidar cada una de ellas, porque a veces uno como que nada más se concentra en la alimentación física, no comer esto, comer cierto tipo de alimentos, y descuidamos otras dos alimentaciones que son bien importantes, que es el alimento espiritual, ¿sí? Mi relación con Dios, cómo me estoy alimentando cada día, si dedico tiempo a estudiar la palabra de Dios, a orar, a convivir con Él, porque también podemos estar desnutridos espiritualmente y eso nos va a llevar a que descuidemos también nuestra alimentación física. Y otra alimentación que a veces damos por olvidado es la alimentación emocional. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cuál es ese diálogo interno que tengo dentro de mí con los demás? ¿Cómo me estoy nutriendo en ese aspecto? Entonces, si nosotros tenemos en balance esas tres nutriciones, se va a ver reflejado en nuestra salud. Pero cuando hay algo ahí que está fallando, entonces nuestro cuerpo pues va a sufrir las consecuencias. Y quiero que meditemos en esta cita que yo les voy a compartir aquí. A ver, déjenme, nomás se las presento. Ok, ok. Quiero que meditemos en esto. La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. No sé si cuando ustedes se llevan un alimento a la boca, piensan qué consecuencias va a tener ese alimento a la larga en tu salud. Porque yo me puedo estar envenenando sin darme cuenta. Yo creo que si yo te doy una pastilla y te digo, ¿sabes qué? Con esta pastilla en menos de un segundo te mueres, tú no la comerías, ¿verdad? No la tomarías porque en nuestra forma natural Dios nos diseñó para la supervivencia. Pero en esta lucha que hay entre el bien y el mal, el enemigo se ha encargado de que nos autodestruyamos. Y una forma que él ha encontrado en que uno nos podemos autodestruir es en la forma en que nos estamos alimentando. Ya sea a través de los pensamientos que yo estoy teniendo, que no valgo, que esta vida es injusta, ¿sí? Eso es literalmente un veneno para tu cuerpo. Y no digamos la alimentación física. Hay ciertos comida, porque no puedo decir que sean alimentos que me están matando lentamente, sin yo darme cuenta, porque en mi mente pienso que me estoy alimentando en forma adecuada. Entonces vamos a distinguir cuáles son ese tipo de comida que te puede estar matando sin que tú te des cuenta. Te puede estar matando lentamente, a cuentagotas. Y hay que recordar que Dios nos diseñó de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria. Y la forma en que Dios nos diseñó es que Él formó nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está formado por millones de células. Y estas se van agrupando de acuerdo a su función. Por ejemplo, tenemos las células del hígado, las del corazón, los glóbulos todo lo que va formando nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estas células crecen cada día, nacen nuevas células, tienen un periodo de vida y mueren. Y dependiendo cómo sea la calidad de tus células, es como va a estar tu salud. Entonces, hay que asegurarnos de darnos estas 5 necesidades básicas que tienen las células. Que estas necesidades básicas de la célula
es que yo les tengo que dar oxígeno, ¿sí? O sea, ¿y cómo les voy a dar el oxígeno a las células? Pues respirando. Por eso es cada día, cada mañana, me debo de tomar un tiempo para que yo respire en forma profunda y ese oxígeno llegue a cada celulita de tu cuerpo. Entonces, ellas van a poder vivir y tener buena salud. Algo bien importante también es tomar agua, agua pura, ¿sí? Porque eso depende que tus células funcionen en forma adecuada. Y aquí viene el parteaguas, darle nutrientes. O sea, nuestras células necesitan nutrientes básicos. Uno de ellos lo encontramos en la glucosa, que está en los carbohidratos. Necesitamos proteínas y necesitamos grasas. Esos son grasas saludables. Esos son nutrientes básicos para que tu célula pueda funcionar. Y obviamente necesitamos vitaminas y minerales. Entonces nosotros hay que asegurarnos de que a esas células le demos los nutrientes básicos que necesitan. Y también hay otras dos funciones bien importantes, que las células necesitan eliminar todos esos productos de desecho que ellas generan cada día y también necesitan una protección de las sustancias tóxicas, de los virus, de las bacterias, de elementos patógenos que pueden entrar en nuestro cuerpo, necesitan ser protegidas las células. Entonces, ¿quién creen ustedes que se va a encargar de llevar ese oxígeno, esa agua, ese nutriente a las células? ¿Y quién va a traer de regreso la eliminación de los desechos? ¿Quién va a proteger esas celulitas de todos los tóxicos que hay en nuestro cuerpo? A ver, ¿qué es lo que piensan? O sea, ¿quién es el que va a hacer esa función? La que hace esa función es la sangre. Y bien nos dice Dios en Levítico 17:14, que la vida de toda carne, ¿dónde está? En su sangre. Por eso es tan importante cuidar la calidad de nuestra sangre, cuidar cómo está la sangre que va a llevar vida a mis células para que yo pueda vivir en forma adecuada. Y te invito a que leamos lo que dice el Ministerio de Curación, página 206, que dice: para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vigor a todas las partes del organismo. Cuando más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. A cada latido del corazón, la sangre debe fluir rápida y fácilmente por todas las partes del cuerpo. Qué hermoso. Aquí se resume por qué es tan importante tener una sangre pura, una sangre limpia. Y esta la vamos a tener dependiendo los hábitos que yo tenga. Si yo hago ejercicio, le estoy ayudando a mi corazón a que la sangre bombee con mayor facilidad. O sea, tiene que ver también con que yo respire para dar oxígeno, para que esta sangre tenga esa hemoglobina que va a llevar a cada parte de mi cuerpo. Y es ahí, para tener una sangre pura, es donde entra un elemento que a mí me fascina estudiar y es la microbiota. ¿Sí? Nuestra microbiota son esas bacterias que tiene nuestro cuerpo, así como nosotros estamos formados por millones de células. También hay millones de microorganismos dentro de mi cuerpo. Lo tengo aquí en mi piel, en cada parte de mi cuerpo hay microorganismos. Pero donde se concentran más, donde están allí agrupaditos, es en mis intestinos. De hecho, en nuestros intestinos tenemos como 2 kilos de bacterias, ¿sí? Hay unas buenas y hay unas malas. Por eso es tan importante cuidar la calidad de mi microbiota intestinal.
Porque cuando las bacterias malas crecen, o sea, cuando hay un desbalance en mi microbiota, hay lo que se llama una disbiosis, puedo yo tener un intestino permeable. ¿Qué es un intestino permeable? Es que cada celulita que está formando mi intestino va a tener pequeños huequitos, así como un colador. Entonces va a entrar todos esos productos de desecho que están en mis intestinos, todas esas toxinas van a entrar directamente ¿a dónde? A tu torrente sanguíneo. Y recuerden qué es lo que debemos de cuidar, nuestra sangre, porque si nuestra sangre está sucia, obviamente nuestras células se van a enfermar. Entonces, por eso es tan importante cuidar nuestra microbiota. ¿Y qué son esos alimentos que van a hacer que haya un desbalance en mi microbiota? En primer lugar, es el azúcar. El azúcar es el alimento preferido de las bacterias malas, ¿sí? Entonces, cuando yo como un azúcar, y a veces el azúcar, uno dice, pues no tomo yo azúcar y le pongo a mi café o a mi refresco, pero comemos muchos alimentos refinados, muchas harinas blancas, muchos procesados. Esto es azúcar, tu cuerpo lo metaboliza como azúcar y es el alimento para las bacterias malas. También los alimentos ricos en colina y carnitina, que estos alimentos, traducido en forma más que lo podamos comprender, lo encontramos en todos aquellos productos que son de origen animal, carnes rojas, huevo. Ellos están llenos de colina y carnitina. ¿Y qué va a hacer la colina y la carnitina en mi cuerpo? Bueno, en tus intestinos hacen que crezcan una cepa de bacterias malas. Y esta cepa de bacterias malas genera una sustancia que va a nuestro hígado y se forma lo que se llama odma. Y el odma, esta sustancia hace que mi cuerpo se inflame y de hecho ahora es un nuevo predictor para ataques al corazón. Personas con niveles muy altos de odma son más susceptibles a un ataque al miocardio. Entonces, se ha encontrado también que en personas que son vegetarianas, o sea, una dieta basada en plantas, ¿sí? Como Dios nos la indicó, no desarrollan este tipo de sustancia. ¿Por qué? Porque no les estás dando el alimento para que crezcan las bacterias malas. ¿Qué más va a desbalancear mi microbiota? Todos aquellos alimentos inflamatorios. ¿Y cuáles son esos alimentos inflamatorios? Pues los alimentos inflamatorios son aquellos que cuando yo los consuma, mi cuerpo se va a inflamar. O sea, yo no lo veo inflamado, pero por dentro mis celulitas están inflamadas. Esos alimentos los encuentro cuando como alimentos que están fritos, con mucho aceite, ¿sí? Alimentos procesados, ¿sí? Que aunque sean vegetarianos o sin carne, pero están muy procesados, con muchos aditivos, muchos conservadores, esos inflaman a tu organismo. También todos aquellos alimentos o refrescos embotellados, ¿sí? Jugos de frutas, esos inflaman a mi cuerpo por el alto contenido de glucosa que tienen, ¿sí? Y también todos los productos procesados. Entonces, todo eso está haciendo que pues, las bacterias malas crezcan en mi organismo. Por otro lado, también lo que va a desbalancear a mi microbiota son los alimentos estresores. ¿Y cuáles son aquellos alimentos estresores? Son aquellos alimentos que en realidad no son alimentos. Dios creó a las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas con un código genético. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo consumo un alimento, mi cuerpo lo reconoce y dice, este tiene glucosa, este tiene aminoácidos, este tiene grasa y los procesa. Pero cuando hay un alimento que es ya industrializado, cuando ya está modificado, cuando no está en su forma natural, mi cuerpo no lo reconoce. Entonces mi cuerpo se estresa, por decirlo de una cierta forma, porque dice, esto no tiene código genético, no sé qué va a hacer. Entonces lo ataca,
¿sí? Y hay una guerra, como quien dice, dentro de mi cuerpo. Entonces, de esa forma, yo estoy estresando a mi organismo por la forma en que como. Y ahí entra también otra parte bien importante, que son el estrés mental, ¿sí? Cuando yo tengo mucha preocupación, no la puedo gestionar, me estoy preocupando de más, es cuando también ese estrés mental impacta mi microbiota. Hay una relación íntima entre lo que pasa en mi mente y lo que pasa en mis intestinos. Están estrechamente relacionados. Y también está el estrés emocional. Cuando yo tengo un resentimiento, cuando alguien me hizo algo mal y yo estoy remachando y remachando esa agresión que me hicieron, cuando hay falta de perdón, cuando veo todo lo gris que hay en la vida, entonces también estoy estresándome. Y créanme que esos pensamientos, ese sentimiento de insatisfacción, de amargura, genera sustancias que van a cada célula de tu cuerpo y también a tu microbiota y hace que haya un desbalance. Por eso es tan importante cuidar, ¿sí? Cuidar estos elementos que pueden desbalancear mi microbiota. Y entonces, aquí es la parte de los pensamientos, que si uno ya sabe, o sea, bueno, yo ya sé que no tengo que comer estos alimentos, yo ya sé que me tengo que dormir temprano, pero ¿por qué no lo hago? O sea, es ahí, como dice Pablo, ¿no? O sea, eso malo que hay en mí se sobrepone a lo bueno que debo de hacer, porque todo empieza en nuestra mente. O sea, nuestros pensamientos determinan cómo nos comportamos. Y a veces uno no se da cuenta de eso porque está en nuestro subconsciente, o sea, en esa mente, sí, en esa mente emocional que lo vemos aquí en café, ahí está determinado por qué cuando yo estoy triste o cuando me siento encerrada o cuando me siento enojada, voy a comer cierto tipo de alimentos, ¿sí? Porque quiero comer esa dona, esa galleta, esa nieve o ese pedazo de queso, ¿sí? Que sé que me va a hacer daño, pero mi subconsciente me dice, tómalo, no pasa nada. Entonces, el secreto está allí, en mi mente. O sea, porque nosotros funcionamos de acuerdo a lo que pensamos. No sé si a veces tú cuando se te antoja comer algo que sabes que no es debido, te das cuenta de la lógica o del camino que siguen tus pensamientos. Ay, está esa nieve. Si me como ese pedazo de nieve, me voy a estar con más calmada, voy a estar más contenta, voy a estar mejor. Pero a veces uno no se da cuenta de eso y lo hace ¿qué? En forma inmediata, porque lo repetimos una y otra vez y ya es un caminito pues en automático. Y fíjate que es ahí donde Satanás nos quiere atrapar. Porque cuando yo dejo que mi subconsciente me domine, entonces no estoy permitiendo que mi cerebro, la parte de mi corteza prefrontal, que es la parte pensante, esté actuando. ¿Por qué? Porque estoy actuando desde mis emociones, desde mi parte subconsciente. Y es ahí donde Satanás nos quiere tener atrapados. Porque cuando yo esté atrapada en ese subconsciente, no voy a ser ¿qué? Consciente de lo que debo de hacer. Parece un poco complicado este juego de palabras, pero es tan sencillo como esto. Dios se comunica con nosotros a través de qué? De nuestra mente, a través de nuestro lóbulo frontal. Por eso Él nos dice, guarda mis mandamientos, guárdalos aquí, ¿sí? Entre tus ojos, guárdalos, porque realmente es ahí nuestra parte pensante, nuestra parte que razona, que nos va a decir, oye, eso está mal, no lo comas. Pero así como hay una lucha en mis intestinos entre las bacterias buenas y las bacterias malas, hay una lucha en mi cerebro entre mi parte consciente
y mi parte y subconsciente, o sea, que yo me muevo por instinto. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a distinguir cuando hay una tentación. Ahora que empezó el año, yo empecé un año bíblico donde estamos leyendo varios capítulos de la Biblia junto con los libros de Elena de White, que son El Gran Conflicto, y ahorita estamos leyendo Patriarcas y Profetas. Y a mí me llamó mucho la atención de que, ay, se me hace que el tiempo ya se me va a acabar. ¿Hasta qué hora será el cita? Nomás. Bueno, bueno, voy a darle un poquito más rápido para que nos dé tiempo. Entonces, les decía que cuando estaba leyendo este libro, desde el principio hasta donde vamos ahorita, he visto cómo Satanás ha querido atacar la ley de Dios. O sea, ese es el gran conflicto, ¿no? O sea, que no obedezcamos a Dios. Y a través de la historia, él ha puesto tentaciones desde Eva hasta el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que querían comer esos alimentos que le hacían daño. Entonces, vamos a ver cuál es la lógica o el camino de la tentación. Primero, él nos instala este pensamiento que dice, ver la restricción como cruel o injusta. No puedo comer azúcar. Entonces yo me siento, pues, oye, eso es cruel, eso es injusto, no se vale. Entonces ahí es donde empezamos a jugar con la tentación. Cuando no le creo a Dios en cierto sentido y veo que las normas, que las leyes que Dios me dejó para regir mi vida son injustas. Entonces ahí es, primero empieza con un pensamiento, ¿sí? Que el comer cierto tipo, el negarme a comer cierto tipo de alimentos o hacer ciertas acciones son crueles e injustas. Viene el segundo paso, que es codiciar las cosas prohibidas. Ay, si tan solo comiera ese pedacito de pastel y ahí estoy en mi mente, dándole vueltas, codiciando ¿qué? Lo prohibido. Y es cuando viene ya el tercer paso, que es complacencia del apetito. Me como el pastel, no pasa nada. O sea, cedí. O sea, primero tuve, esto es injusto, o sea, me lo voy a comer. Codicio y luego hago el acto, complacencia del apetito. ¿Y qué va a pasar? Pues es así como Satanás va dominando nuestra mente por el mal. Cuando él le estamos entregando nuestra parte subconsciente, ¿sí? Y ahí es donde Satanás empieza a dominar nuestra mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en este caso? O sea, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay algo que me pide hacerlo, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que tenemos que hacer para lograr el éxito y tener un estilo de vida saludable es una entrega total a Dios sin reservas. Entregarle mis deseos, mis anhelos, todo lo que yo quiero a Dios. El segundo punto es aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios me dice de cómo debo de cuidar mi cuerpo? ¿Cómo debo de seguir a qué horas debo de dormir? ¿Será necesario hacer ejercicio? ¿Sí? El tercer punto es rendir nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que Dios me pueda capacitar para hacer su voluntad. Entonces es aquí el ejercicio de la voluntad. No hay de otra. O sea, no hay un camino corto. O sea, esa es la vía que debemos de seguir. Y es interesante cómo a veces uno, pues somos medios tercos en cierto sentido. O sea, estaba leyendo hoy en la mañana la historia de Balán, que pues él tuvo una tentación, o sea, le fueron a decir, oye, ve a maldecir al pueblo de Israel, pero él sabía que no lo debía de maldecir, o sea, él ya lo sabía de por sí, pero él fue terco y oró a Dios, oye Dios, ¿puedo maldecir a este pueblo? Aunque él ya sabía la respuesta, ¿no? Y Dios le dijo no. Y otra vez volvió a insistirle a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros
en cierta medida oramos a Dios así. Oye, está bien que no perdone a esta persona que me ofendió, o está bien que yo coma estos ciertos tipos de alimentos. Entonces, Dios, o sea, lo que hace, Él nos da libre albedrío y nos dice, haz lo que tú quieras, pero las consecuencias unos hay que sufrirlas, porque Dios no nos va a proteger de las decisiones erróneas que nosotros hacemos. Él nos da, tú eliges, y las consecuencias, y no es que Dios nos castigue, ¿sí? Porque yo he visto que Dios realmente es un Dios de amor. Y lo que cuando uno comete una infracción, ¿sí? La consecuencia que es muerte, es enfermedad. Y Dios nos quiere librar de eso, por eso nos dio sus leyes de amor para protegernos, para poner un cerco alrededor de nosotros y el enemigo no nos quiera atacar. Pero humanamente es difícil, o sea, ¿cómo le voy a entregar mi corazón a Dios? Pues es aprendiendo a conocerlo, pasando tiempo con Él, orando, estudiando. Y si somos tercos, y retomando la historia de Balán, pues, o sea, es ilógico, o sea, fíjense lo que pasa en nuestra mente cuando nos empecinamos en hacer el mal. Una asna le habló y él se puso a platicar con la asna. O sea, yo digo que una persona consciente no platica con un animal porque pues eso no es lógico, pero es lo que pasa cuando nuestra mente está dominada por el enemigo. O sea, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y es hermoso cómo Dios nos da la salida y la encontramos en Ezequiel 36, 26 al 27. Y es ahí donde ese subconsciente, o sea, por eso Dios te dice, dame, hijo, tu corazón. Y nosotros sabemos que el corazón en la Biblia es nuestra mente, esa parte que el enemigo quiere dominar. Dios me dice, dámela. Y encontramos que ahí nos promete Dios, te daré un corazón nuevo, un corazón, te quitaré ese corazón duro, terco, te daré un corazón de carne. Entonces, en estos versículos, Dios nos impulsa a obedecer por medio de su espíritu, ya que la obediencia es resultado de la obra de Dios en los seres humanos por medio del Espíritu Santo, ¿sí? La obediencia no es algo que yo haga, no es un logro propio o algo que yo desarrollé. La obediencia es permitir que Dios obre en nosotros, ¿sí? A través de su Santo Espíritu, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Entonces, el poder para vencer el mal y vivir en armonía con los mandamientos viene de una fuente externa, no viene de mí. Así como Dios me da el amor, porque yo no puedo amar por mí misma, Dios también me da el perdón, Dios también me da la voluntad, me da la obediencia, todo viene de Él. Solamente debo aceptar que obedecerlo, seguirlo. Entonces, ese poder para vencer el mal viene de Dios. Y solo el Espíritu de Dios puede que transformar nuestros corazones y capacitarnos para obedecerlo. Hay que recordar que cuando Dios nos pide algo, Él nos capacita. Si Dios te está pidiendo que cuides tu cuerpo, porque es el templo de su Santo Espíritu, Él te va a capacitar para cuidar tu cuerpo. Pero recuerda los 3 pasos. Tenemos que decidir entregar nuestra voluntad a Él, que nuestra visión no esté nublada, que nuestros oídos no sean sordos para escuchar la voluntad de Dios. Entonces, hay que recordar esto, que un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará el mal deseo en todas las facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pecaminoso, una sola negligencia con respecto a los altos rendimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe.
El único procedimiento seguro consiste, fíjense en qué, en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofrecía David. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmos 17:5. Entonces, si nos está costando llevar a cabo los hábitos saludables que Dios ya nos ha enseñado que debemos de hacer, dormir temprano, hacer ejercicio, comer a nuestras horas, tomar agua, comer en forma adecuada, evitar ciertos alimentos, hay que pedirle a Dios que nos los haga, que nos ayude para que nos mantenga firmes en cuidar nuestros cuerpos. Y así como dice el salmista, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Qué hermoso es cuando uno decide entregar nuestra voluntad a Dios. O sea, porque no hay de otra. O sea, es aquí, ¿a quién le estoy entregando mi voluntad? Y nada más hay dos bandos, la verdad o la mentira. Y con los alimentos es lo mismo. ¿Estoy comiendo alimentos reales o estoy comiendo alimentos de mentira? Y eso es todo lo que va a estar afectando mi mente, que es donde Satanás quiere tener el control para que no escuchemos la voz de Dios, para que no podamos nosotros tener esa conexión directa con Dios y no entendamos, o sea, porque podemos estar leyendo la Biblia, pero no podemos estar entendiendo. No podemos estar comprendiendo lo que Dios nos dice porque mi cerebro está ¿qué? Nublado. Y así cuando yo tengo un desbalance en mi microbiota, cuando las bacterias malas son más que las buenas, cuando hay una disbiosis, yo estoy comiendo el alimento, estoy comiendo, pueden ser la mejor comida que tú gustes, pero no van a estar nutriendo tu cuerpo, no va a llegar ese nutriente hasta tu célula. ¿Por qué? Porque las bacterias malas no lo van a permitir. Y es lo mismo que pasa con el alimento espiritual. Cuando yo estoy dominada, mi mente está dominada por el subconsciente, que es donde Satanás quiere dominarme, y mi parte consciente no está ejercitada, no está, mi mente no está conectada con Dios, pues tampoco voy a procesar en forma adecuada mis pensamientos. Cuando lea la palabra de Dios, no la voy a entender. Y es ahí lo que Satanás quiere atacarnos. Es ahí donde está la gran lucha. Porque si yo cierro mi mente, pues el Espíritu Santo, ¿cómo va a obrar si no le estoy dando permiso? Entonces, la invitación es que hagamos un esfuerzo, ¿sí? Para cuidar la mente, para cuidar nuestro cuerpo. Y para eso tenemos que cuidar las 5 avenidas del alma. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy tocando? ¿Qué es lo que estoy acariciando? Porque puede ser a través de los pensamientos. ¿Qué alimentos estoy ingiriendo? Entonces, por eso es cuidar nuestra alimentación porque juega un rol fundamental en mi salud, pero sobre todo en mi salud tanto física, emocional y espiritual. Entonces, te quiero compartir rapidísimamente, porque sé que el tiempo ya se me acabó, nada más algo para que veamos qué es lo que podemos hacer en forma práctica. Hay que recordar que la comida es información y es la información que yo le voy a dar a mis células de bienestar, que pueden ser resilientes, de longevidad, salud y restauración. Por eso es tan importante cuidar la calidad de alimentos que yo consuma. Recuerden que habíamos hablado al principio de las células, que somos formados por millones de células, pero también allí en esa célula está el genoma, o sea, cómo yo me voy a reparar, a regenerar, pero también está el ARN, que va a decirle al genoma cómo se va a comportar. Y hay alimentos que contienen microARN.
O sea, hay que recordar que los alimentos son más que calorías. Ellas van a llevar información a tus células para decirles cómo deben de funcionar. Y, por ejemplo, tenemos la clorofila, que es como quien dice la sangre de las verduras, y tiene la misma estructura que la hemoglobina, solo hay una diferencia de magnesio. Entonces, las verduras verdes, las hojas verdes le dan cierta información a tus células, a igual que cada uno de los alimentos les va a dar cierta información a tus células. Por eso yo tengo que comer alimentos reales, alimentos vivos, alimentos que no estén manufacturados. Y hay una promesa hermosa que te quiero dejar en esta mañana y la encontramos en Éxodo 15:26. Y les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si ustedes prestan atención a mi voz y me obedecen y hacen lo que es bueno, no los dejaré sufrir las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que te da la salud. En estos tiempos, ¿quién no quiere tener salud? Es lo más preciado y Dios nos promete darla. Solamente dice, come lo que yo te estoy indicando, haz ejercicio, sigue los estatutos que yo te indiqué por tu propio bien. Entonces, como habíamos dicho, por nosotros no podemos. Y la clave va a estar en Ezequiel 36:26-27, donde le pedimos a Dios y Dios nos dice que nos va a dar una nueva mente para poder llevar a cabo sus estatutos. Solamente tienes que ir y decirle, lo he intentado por mí, ayúdame y créeme que Dios te ayuda. Solamente tenemos que cooperar con Dios para recuperar nuestra salud. Así que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma con alimentos verdaderos y no con mentiras, ¿sí? Deja de creer las mentiras de Satanás, que no vales, que no, eso déjalo fuera y aliméntate con la verdad, ¿sí? Y yo te invito a que por 21 días apliques el ayuno de Daniel 10:3. Hay un estudio bien interesante que se hizo que cuando a unas personas les dijeron que podían comer lo que quisieran, menos alimentos de origen animal y alimentos procesados. Y en 3 semanas les hicieron estudios de laboratorio y vieron que los niveles de insulina estaban en forma correcta, la glucosa se mantuvo, los niveles de inflamación habían disminuido. Entonces, es tan sencillo. Yo los invito, aquí ustedes yo sé que son un grupo muy unido. Apóyense, hagan este ayuno de 21 días, nada de productos procesados, nada de ningún producto procesado y ningún producto de origen animal. Y dentro de 3 semanas me dicen cómo están. Dios quiere regalarles la salud. Cooperemos con Él para tener vida y tener vida en abundancia. Dios los bendiga. Nos pusiste un desafío y a ver si de pronto entonces en 3 semanas nos volvemos a conectar y para que tú puedas evaluar con este desafío y podamos tener otra charla. No sé cómo está en ese tiempo. Aquí el punto es que nos comprometamos a hacer el cambio. Entonces, siempre los cambios cuando son en comunidad, cuando son con un apoyo, es más fácil. Es más fácil hacer un cambio tomados de la mano de Dios y tomados de un grupo que nos ayude y que nos esté motivando a seguir adelante. Sí, no, una pregunta nada más. Buenos días, hermana Concepción. Cuando dice alimentos procesados, yo entiendo lo que son alimentos procesados, pero si puede explicarnos así bien rapidito todo lo que involucraría procesado. Ok. Sí, a veces nos cuesta un poquito entender lo de los alimentos procesados. De hecho, ahorita estoy con un grupo llevándolo en este ayuno de Daniel. Y un alimento procesado es cuando yo lo modifico, o sea, cuando está en su estado natural, pero yo le pongo ya sea, le añado azúcar, le añado aceite, le añado colorantes, le añado saborizantes artificiales. Que todo eso lo que hace es que genera neurotoxicidad, algunos generan cáncer. Entonces, un alimento procesado es, por ejemplo, el trigo, ¿sí? Del trigo yo lo muelo y hago la harina, ¿sí? Harina ya es un producto procesado porque
Lo bueno fuera que tú molieras la harina y tal cual la comieras, pero para que se conserve, pues le echo un aditivo, un conservante para que no se eche a perder. Ese es un alimento procesado. Un alimento procesado, hablando de las carnes vegetales que venden, ¿sí? Para no decir marcas, o sea, todas esas hamburguesitas, sabor a pollo, ese pavo vegetariano, eso es un alimento procesado, ¿sí? Entonces, el aceite es un alimento procesado, ¿sí? El aceite de soya, el aceite de canola, o sea, los aceites son alimentos procesados. Entonces es mejor comer las aceitunas, las nueces, las semillitas. Entonces aquí es volver a lo original, lo menos comer los alimentos tal cual, o sea, el frijol tú lo puedes cocer o el garbanzo en tu casa y lo modificas, ¿no? Pero no le estás añadiendo conservantes ni saborizantes. Entonces, aquí el objetivo de estos 21 días es darle un respiro a tu cuerpo, desintoxicarlo, pero es bien bonito desintoxicar nuestro cuerpo de una forma natural, porque a veces cuando decimos vamos a hacer un detox, nos metemos en dietas bien extremas que no comes y te pasas de hambre. No, aquí vamos a hacer una desintoxicación donde tú no vas a pasar hambre y le vas a estar dando los elementos a tus células para que se vayan limpiando y se vayan regenerando. Entonces es alimentos sencillos, simples, sin conservadores, tal cual, como quien dice, los cosechamos y así van a la casa. Gracias, hermana. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a... Algo bien, me voy a entrometer un poquito. ¿Saben? Lo que pueden hacer mañana, primero hay que desintoxicar su cocina. Vayan a la alacena y tomen una foto de todos los productos que no debemos de comer, ¿ok? La cacahuatina, hay que leer la etiqueta, a veces tiene aceite, a veces tiene azúcar, entonces no. Entonces, todo lo que tengan en su alacena, lo agarran, le toman una foto y lo van a guardar o a ver qué le hacen con esas sustancias porque puede ser una tentación, ¿ok? Entonces las guardamos, las escondemos para no estar tentados a comer esos cereales de caja, la leche de soya, aunque aparentemente es sana, pero si ya viene empaquetada, pues ya tiene sustancias. Mejor haz tu leche, haz tu quesito de soya, tu tofu. Entonces, este es un primer paso que nos puede ayudar bastante. Limpiar, desintoxicar primero nuestra alacena. Muchas frutas y verduras comeré. No me voy a desvelar, pensaré antes de actuar, y en mi rostro una sonrisa se verá. Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor. Quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar mejor. Desayunaré muy bien, mis dientes cepillaré, un oficio alegremente aprenderé. Y en momentos de dolor yo no perderé el control, pues confiado estoy que siempre sale el sol. Obediente
y también a los demás y a mi mundo sin